70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Bendito Dios, gracias Señor porque usted es fiel a su palabra y lo que se ha dicho se ha cumplido y hay cosas que todavía se cumplirán, Señor. Y queremos rogar, Señor, que nos ayude a entender, que nos ayude aún estas verdades que usted ha revelado para nuestra vida, nos ayude a comprenderlas y aún esto dé ánimo a nuestra vida para lo porvenir. Ayúdenos, Señor, pues sabemos, Señor, que al dejárnoslo a usted en su palabra es para que podamos sacar enseñanza de ello y así, Señor, nuestras vidas pues ir creciendo en conocerlo a usted, en madurez, en vidas fieles hacia usted. Y ruego, Señor, que se cumpla ese propósito y que usted nos bendiga en esta tarde. En su nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, oraba en la semana y hay ese sentir en mi corazón de tratar de expresar de la forma más sencilla y más clara este tema, ya que después llego a preguntar y digo, bueno, ¿qué entendiste, no? ¿O qué dudas tienes? Y sí sé que ha habido confusión, ha habido pues complicación en entender esto. Pero quisiera enfatizar dos aspectos, hermanos, que quiero que pongamos atención a través del estudio en esta tarde. Y uno de los aspectos que ya he comentado que quisiera que pudiéramos entender es el carácter de Dios a través de todo esto. Porque estos eventos del tiempo pasado y del tiempo futuro nos revelan el carácter de Dios. Hace 8 días hablábamos de este profeta Daniel, de este hombre que desde el verso 1 de este capítulo dice que se dispone a buscar a Dios con todo su corazón y se pone a orar. Y dice en los primeros 3 versos que Daniel se da cuenta que se han cumplido, están a punto de cumplirse los 70 años de la cautividad del pueblo de Israel. Estos 70 años, hermanos, habían sido profetizados antes. ¿Sí? ¿Quién los profetizó? Jeremías. Y esta idea le salió a Jeremías porque se le ocurrió, hermano. Ok, Jeremías solamente fue un medio, hermanos. Y Dios puso esto en el corazón de Jeremías que lo expresara. Por eso cuando vemos la palabra de Dios que dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a Jeremías a que le dijera al pueblo, arrepiéntanse. Ya habían venido otros profetas, pero ellos no se arrepintieron. Y en el carácter de Dios, ese Dios santo, ¿qué determinó sobre su pueblo? Ya había pasado sobre Israel, también estaban en las otras tribus, las otras 11 tribus habían sido también sacadas de su lugar de origen, habían sido llevados cautivos y ahora es contra Jerusalén, contra Judá, de esta última tribu, y le dice arrepiéntete, y no lo hacen. ¿Y qué hace Dios en su carácter de Dios, del Creador y a un Padre? ¿Qué hace? Trae juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso arrepentirse. Y eso no lo tenemos que perder de vista aquí. Porque no solamente fueron ocurrencias de Jeremías o de momento Dios dijo, bueno, vamos a darle sabor a la historia y vamos a traer un imperio enorme y vamos a hacer esto. No, Dios no hace las cosas sin propósito, con despropósito.
Dios no avienta los dados a ver qué sale y a ver qué se me ocurre. Dios amó a su pueblo y le dijo: ahora que yo los saqué de la cautividad de Egipto, sean fieles, no vivan como los otros pueblos, no sean idólatras, ¿sí? No sigan las mismas costumbres. Pero el pueblo no obedeció, no tomó en cuenta a Dios y se hicieron idólatras y en consecuencia misma inmorales, sin principios, y eso solamente venía a una crisis al pueblo. Entonces Dios, a través de sus profetas, les habla y les dice: esto va a venir. Y al final de los 70 años dice que estaba orando Daniel, sí, con un corazón humillado delante de Dios, y le dice a Dios: Dios, yo sé que todo esto ha venido por nuestro pecado, que por nuestro pecado hemos sido sacados de nuestra tierra, que por nuestro pecado hemos sido llevados cautivos y nuestra ciudad ha sido destruida y el templo mismo ha sido saqueado por nuestro pecado. Y entonces piensa Daniel una cosa: si ya se cumplieron los 70 años del castigo de Dios sobre su pueblo, Dios va a restaurar a Israel, a Jerusalén, a Judá, y lo va a dejar en un estado ideal. Eso fue lo que pensó. Pero viene el arcángel, ¿cómo se llamaba? ¿Qué arcángel es el que le va a hablar a Daniel? Gabriel, el arcángel mensajero. ¿Quién le dio el mensaje a María de que iba a concebir? Gabriel, ¿sí? Hay el arcángel guerrero, que es Miguel, y este es el arcángel Gabriel, que tiene esta encomienda de ir a ver a Daniel y decirle: ¿sabes qué, Daniel? Y es ahí donde estamos en el verso 24. Y quería a la forma antigua, en un pizarrón, tratar de ir esquematizando esto, pero antes me acordaba yo que teníamos un pizarrón grande y ahora es uno muy chiquito y creo va a ser un poco complicado, pero bueno, voy a tratar de ir planteando los puntos, pues mi deseo es que ustedes tengan claridad sobre este tema. Y vamos a comenzar. Verso 24. Le está hablando Gabriel a Daniel después de que él oró y pidió a Dios porque Israel, Judá regrese los cautivos de Judá regresen a su tierra y sea reconstruido el templo. Entonces Gabriel le dice esto a Daniel. ¿Sabes qué, Daniel? Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, estas 70 semanas, ¿a cuánto tiempo se está refiriendo? Y quiero, para tener un contexto rápido y entender a qué se refiere una semana, y si aún Daniel lo estaba entendiendo, veamos dos pasajes que nos ayudan a comprender esto. Uno está en Génesis 29, versos 25. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 29. Aquí en esta historia está Jacob, que huyó de la casa de su padre por los conflictos que tenía con Esaú, su hermano, y entonces ahí está viviendo con Labán, y recordamos que Jacob se enamora ¿de quién se enamoró Jacob? De Raquel, y le pone una condición Labán. Miren, dice Génesis 29, 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Verso 26. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Él había trabajado por Raquel 7 años, pero le dan primero a la hermana mayor y ahora le dicen: ¿sabes qué? Tienes que trabajar
una semana más. Y dice al último del verso 27, ¿cuánto tiempo sirvió a su suegro? 7 años. Entonces, una semana, ¿a cuánto equivalía, hermanos? 7 años. Rápidamente otro pasaje, Levítico 25:8. Levítico 25:8. Dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahí está hablando de algunas leyes, de algunas cosas que tenía que hacer, y vuelven a ocupar el término de una semana, y una semana equivalía a 7 años. Entonces regresamos otra vez a las 70 semanas de Daniel. 70 por 7, ¿cuántos años son, hermanos? 490. En este punto de la historia está Daniel. Hacia atrás, ¿cuántos años de cautividad había transcurrido del pueblo de Israel? 70 años. Daniel se da cuenta que han pasado los 70 años, está orando, está pidiendo a Dios que regresen a Jerusalén, que reconstruyan los muros, la ciudad y todo ello. Y él está pensando, bueno, si ya pasaron 70 años, Dios va a restaurar totalmente a Jerusalén. Se va a restaurar otra vez como en los mejores momentos. Pero entonces desciende Gabriel y le dice, ¿sabes qué, Daniel? 70 semanas están definidas para tu pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué 70 semanas? ¿Qué es lo que dice el verso 24? ¿Alguien me lo lee? ¿Sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, 70 semanas para terminar la prevaricación, quitar el pecado, la expiación, que esté la justicia. Podríamos pensar, ¿saben qué es la palabra prevaricación? La palabra prevaricación significa pervertir o incitar a alguien a faltar a sus obligaciones con Dios. ¿Podríamos pensar que la prevaricación ya terminó en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá? ¿Cuál es la condición del día de hoy? ¿Sí? Decían, y por ahí lo llegamos a comentar ahora en el mes del orgullo gay, que una de las marchas más grandes a nivel mundial que se realizó de gente homosexual, lesbiana y con todas estas perversiones fue en Jerusalén. ¿Sí? Qué terrible que siendo el pueblo de Dios sea un pueblo hoy en día con tanta maldad y tanta perversión. Entonces, Gabriel está diciendo algo a Daniel. Cuando se cumplan las 70 semanas, la restauración de Israel, de Jerusalén, será total y se va a acabar la prevaricación. Hoy en día esa incitación a la maldad cada vez está en aumento. Entonces, ¿podemos pensar que esas 70 semanas ya se concluyeron? No. Ok, entonces Daniel está aquí y le dice Gabriel que 70 semanas van a pasar, y dice el verso 25, hermanos. Vamos a Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok. Dice que desde la orden para edificar Jerusalén es cuando se comienzan a contar las semanas. Entonces, en este punto,
que está Daniel, hay un edicto. Vamos, alguien que me lea por favor Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2 del verso 1 al 6, por favor. Ok. Dice que las 70 semanas se comienzan a tomar en cuenta cuando se dio la orden de reconstruir a Jerusalén. Eso fue aproximadamente, ese edicto fue aproximadamente en el año 450 antes de Cristo. Ahí fue cuando Artajerjes le da el edicto a Nehemías, y juntamente con Nehemías van otros a reconstruir, por ahí se va Esdras también, y se van a reconstruir el templo, los muros de Jerusalén, el templo, la ciudad. Ahí fue aproximadamente en el año 450 antes de Cristo. Ok. Ahora, a partir de ahí, vamos leyendo en Daniel 9:25. Y dice así: ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? Entonces, ¿cuándo se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hermanos? Según Nehemías, ahí habla del año 20 de Nisán, lo que equivale al año 450 antes de Cristo. ¿Sabe? Seguimos. Dice, habrá 7 semanas y 72 semanas. Y luego hay un punto y coma y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí aproximadamente la reconstrucción fue en 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas, hermanos? ¿Cuántos? ¿7 por 7? 49 años. Y sigue diciendo Gabriel. Acuérdense que Gabriel le está dando esta indicación a Daniel. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿En cuántas semanas se reconstruyó aproximadamente los muros y la mayor parte ahí de Jerusalén? 7 semanas, que equivale a 49 años. Y dice que después de 62 semanas, ¿qué acontecimiento iba a pasar, hermanos? ¿Sí? Se le quitaría la vida al Mesías. 7 semanas más 62 semanas, ¿cuánto es, hermanos? 69 semanas. 69 por 7. ¿Cuántos años son? Ok. Si nosotros contamos desde el año 450 antes de Cristo, que fue dado el edicto para reconstruir a Jerusalén, que es lo que le dijo Gabriel, hasta cuando nuestro Señor Jesús
murió, ¿cuántos años son? Del año 450 hasta el año 0, ¿cuántos años son? Del año 450 antes de Cristo hasta el año 0, ¿cuántos son? ¿Cuántos años son? 450, ¿sí? Y del año 0 hasta que Cristo murió, nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué edad murió? 450, cuando fue dado el edicto, hasta el año 0 son 450, más los 33 de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos años son? ¿Cuántos son 69 semanas? Entonces resulta que de aquí hasta la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿cuántas semanas se han cumplido? 69 semanas. ¿Sí? ¿Quién puede hablar con tal exactitud y decir, mira, cuando se comienza a reconstruir Jerusalén, hasta la muerte del Mesías príncipe, van a ser 7 semanas más 62 semanas, que son 69 semanas, que son 483 años? ¿Quién lo puede decir con tal exactitud, hermanos? Solo Dios. Solo Dios, que tiene el control de los tiempos. Ahora, Daniel 9:27. Es muy claro aquí en lo que dan los historiadores, el tiempo desde el edicto de Artajerjes hasta la muerte de nuestro Señor Jesús, que transcurrieron 483 años, 69 semanas. Y dice, siguiendo con la última parte, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El verso 27, ¿de qué nos está hablando, hermanos? Daniel 9:27. ¿De qué nos está hablando, Benjamín? Isaac, ¿de qué nos está hablando? Daniel 9:27. A ver, ahí en base a ahí está la lectura, léanlo. Y por otra semana, ¿cuál semana? ¿Cuántas semanas llevamos ya? 69. Y por otra semana, la semana 70. ¿Sí? Y por otra semana, más bien la semana 69, para llegar a la semana 70. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Está hablando de eventos que van a pasar. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Va a venir, se va a presentar la abominación. ¿A qué se refiere eso? Vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24, verso 15. Nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntan, oye Señor, cuando le están mostrando el templo, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se va a destruir? ¿Cuándo será el fin de este siglo? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Y entonces el Señor Jesús se pone a hablarles de los últimos eventos. Y miren lo que dice, miren cómo se conecta la última semana de Daniel con lo que habla nuestro Señor Jesús. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahora, si ustedes leen esto y buscan lo que la mayoría de los comentaristas dan como el pasaje que lo relaciona con esto, es Daniel 9:27.
Ahí el arcángel Gabriel le está hablando a Daniel de la última semana. Y dice que ahí se va a presentar la abominación desoladora. ¿Sí? Verso 15. Por tanto, está hablando nuestro Señor Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló, ¿quién? El profeta Daniel, el que le entienda, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se iba a presentar? Regresamos rápidamente a Daniel 9:27. No olviden lo que dijo nuestro Señor Jesús, cómo lo conecta con lo que está hablando Gabriel a Daniel, que bueno, lo cita nuestro Señor Jesús como a Daniel. Y dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjense bien después del punto y coma. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y después qué va a hacer? Va a presentar la abominación desoladora. ¿En qué parte de la semana va a pasar esto? A la mitad. Ok, entonces, bueno, ya pasaron 69 semanas y el Señor Jesús habló de la última semana. ¿Qué referencia habló nuestro Señor Jesús de la última semana? Cuando veáis lo que dijo Daniel acerca de ¿qué? De la abominación desoladora. ¿Y cuándo se presenta la abominación desoladora según Daniel 9:27? A la mitad de la semana. Esto es 3.5 años. Aquí. Ahora, fíjense, regresamos a Mateo capítulo 24. ¿Sí van conmigo o ya los perdí? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Si no, en lo particular también podemos platicar tratando de explicar esto. Y miren lo que dice el verso 15. Otra vez. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces nuestro Señor Jesús está conectando. ¿Qué es lo que le preguntaron a Jesús acerca de... ¿Qué le pidieron que les narrara Jesús a los discípulos? ¿Qué eventos? ¿Cuáles son las señales del fin? ¿Cómo va a pasar lo del templo? ¿Qué va a acontecer? ¿Sí? Dinos. Y entonces el Señor Jesús comenzó a hablar de guerras, de rumores de guerras, de todo ello, y dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva para tomar su capa, mas hay de los que están en cintas y de los que crían en aquellos días, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los hechos que narró nuestro Señor Jesús aquí, después de qué evento estarán aconteciendo, hermanos. Sigue diciendo nuestro Señor Jesús qué eventos habrá. Verso 21, perdón. ¿Qué hay? ¿Qué evento hay? Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Algo así ya habrá pasado en este mundo.
Yo sé que ya hemos hablado de las diferentes posturas, ¿no? Y que unos dicen que sí, que la semana 70 ya pasó, que estamos en otra etapa y todo ello. Pero cuando nuestro Señor Jesús toma como referencia lo que pasó con Daniel, lo que habló Daniel, y está diciendo, va a venir este evento. Miren, en el año 168 antes de Cristo, este emperador Antíoco Epífanes entró al templo de Jerusalén y ofreció un cerdo, ¿sí? Y fue algo abominable. Pero eso no habla de la semana 70, porque recordemos que a la semana 69, ¿qué acontece? Al final de la semana 69, ¿qué acontece? No, perdón. Al final de la semana 68, ¿qué acontece? Es quitada la vida del Mesías príncipe. Entonces, eso es muy evidente que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la última semana está diciendo el Señor Jesús lo que dijo Daniel acerca de que iba a entrar alguien e iba a profanar el templo ofreciendo un ser que era impuro para el pueblo judío. Ahora, lo que pasó con este emperador Antíoco fue un cumplimiento parcial de lo que Dios había dicho que iba a suceder. Lo que sucedió con Nabucodonosor cuando destruyó el templo, y lo que sucedió con Tito, el general del ejército romano en el año 70, fue un cumplimiento parcial de lo que Dios está diciendo que va a acontecer de la destrucción del templo. Miren, vamos a ir a Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11, verso 31. Dice así, Daniel 11, 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y dice más adelante, el verso 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Verso 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí vemos que se va a cumplir otra vez, que por tercera vez va a ser destruido el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero antes de destruirlo, entra, ofrece este ser inmundo, ¿sí? Lo que dijo nuestro Señor Jesús, que dijo Daniel, y de ahí vendrá la segunda parte de la última semana, lo que es la gran tribulación. Esta primera parte es la tribulación o principio de dolores. Ahora, llevándolo al libro de Apocalipsis, yo entiendo, por lo que algunos hermanos también entienden y son diferentes formas de comprensión, que en esta primera parte vienen los 7 sellos y vienen las 7 trompetas.
Y en la segunda parte de la gran tribulación, salud, vendrán las 7 copas de ira de Dios. Y sigue diciendo, vamos a Mateo capítulo 24. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Esto nos habla que al final de la última semana, nuestro Señor Jesucristo regresa a la tierra. ¿Sí? En Daniel específicamente, ¿sobre quién se estuvo hablando? ¿Sobre qué gente? ¿Se conocía de la iglesia en el Antiguo Testamento? No. Se estaba hablando del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que el arcángel Gabriel está diciendo? Sobre tu pueblo está determinada 70 semanas. ¿Sí? Por eso muchos creen que esta última semana, que habla de los eventos que le van a ocurrir, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Muchos piensan que antes de que pase esta última semana, va a haber otro evento que se llama el rapto de la iglesia. ¿Sí? Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, hablando del anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Algunos piensan que lo que tiene que ser quitado es la iglesia, ¿sí?, a través de la cual el Espíritu Santo manifiesta su poder en este tiempo. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entre la semana 69 y la última semana, se cree que se abrió un lapso de tiempo, que es lo que conocemos como la gracia. Y Dios en ese tiempo está tratando con los pueblos gentiles, no con el pueblo de Israel o con el pueblo de Judá. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos capítulo 11. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Algo no revelado. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué está diciendo aquí o cómo lo entiendo? ¿Sí? Que en este tiempo el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesús como su Mesías. Hay endurecimiento. Y es el tiempo de los gentiles, cuando
se nos ha predicado el Evangelio y en muchas naciones hay gente que ha creído en Jesucristo. Y dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué va a pasar? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Algunos identifican esa frase como la semana 70 de Daniel, en la cual Dios vuelve a tratar con su pueblo. Ellos son engañados un tiempo por el anticristo, pero después se dan cuenta que no es su Mesías, y cuando viene Cristo en la segunda venida, todo Israel ahora, o la mayoría del pueblo de Israel, le reconoce a Jesús como el Mesías. Al cumplirse las 70 semanas, ¿cuál era el propósito, hermanos? Daniel 9:24. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr al final de estos tiempos, tanto con su pueblo y en el trato que Dios está teniendo para con la iglesia? Para terminar la prevaricación, dice la primera frase. Terminar la prevaricación. ¿Qué les dije que era prevaricar? Pervertir o incitar a alguien a faltar en sus obligaciones con Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Nehemías 13:26. Nehemías 13:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Verso 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Prevaricar, pervertir o incitar en contra de lo que Dios ha enseñado. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a su pueblo, por ejemplo, en cuestión a las mujeres extranjeras? No se casen con ellas. ¿Por qué? Porque los van a incitar a la idolatría. Los van a incitar a vivir vidas de inmoralidad, de maldad. Van a pervertir a sus hijos. ¿Sí? ¿Y hizo caso el pueblo de Israel? No. Y aquí volvemos a ver lo que les comenté, el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer al final de estas 70 semanas del trato con su pueblo? ¿Y qué es lo que Dios trata de hacer con su iglesia? Sí. Prevaricar, incitarte a la maldad y a volver a la vida de antes que teníamos sin Cristo. ¿Y qué hace Dios? Trae juicios, trae disciplina. ¿Para qué, hermanos? Para quebrantar corazones endurecidos por el pecado. ¿Sí? Dios, amados hermanos, no es alguien que pasa desapercibido lo que hacemos en nuestras vidas. Para Dios no es desapercibido lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y qué hace Dios? ¿Sí? Trata con nuestras vidas. ¿Sí? Él, ¿qué es lo que busca? Corazones arrepentidos que le busquen genuinamente. Dios quiere obrar en nuestros corazones. Miren, otra de las cosas que Dios quiere hacer y restaurar, y que lo dice ahí en Daniel 9:27, vamos a Jeremías. Jeremías 23, versos 4 y 5.
Verso 25, Jeremías 9:25. Perdón. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual se llamará Jehová, justicia nuestra. Y es lo que tenemos que entender. Ciertamente ya lo hablamos de que hay diferentes formas de entender los tiempos y los eventos, y si los colocamos antes o después, y si la iglesia, para algunos, cuando se estudia a Daniel y se estudia Apocalipsis y se ve cómo Dios trató con su pueblo y cómo Dios volverá a tratar con su pueblo, algunos entienden que la iglesia es puesta aparte, es llevada en el rapto, y en el tiempo de la última semana, lo que es la tribulación y gran tribulación, Dios solamente tratará con Israel. Algunos lo ven así, algunos dicen la iglesia también estará en ese tiempo. Pero cual sea la situación, hermanos, hay verdades que podemos sacar de esto. Dios no acepta la prevaricación de nuestra vida. Dios quiere limpiar nuestros corazones. No quiere que tengamos un hábito y costumbre como la gente del mundo. Fue lo que Dios le advirtió a su pueblo muchas veces. No participen en las costumbres de esos pueblos. No sean idólatras como ellos. No sean inmorales como ellos. No practiquen las formas de vida como ellos. Y aquí viene entonces ya la aplicación personal. Estamos tomando formas del mundo para vivir nuestra vida hoy en día. Escuchas la música que el mundo escucha. ¿Eso es prevaricar o no es prevaricar? ¿Sí? ¿Ves en tus redes sociales lo que el mundo ve? Sí. ¿Ves cosas que de momento hay groserías, que hay pornografía? ¿Estás haciendo eso? ¿Tienes las pláticas que el mundo tiene como plática común? ¿Te ríes de esas mismas cosas obscenas? ¿Sí? Dios llama a la iglesia a salir afuera de la vida del mundo. ¿Qué dijo el Señor? No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Pero a veces, jóvenes, señoritas, hermanos, estamos queriendo vivir como las formas del mundo. Sí. Apenas algún hermano nos invitaba a alguna actividad y le dije, oye, ¿va a haber brindis? Sí, dice, pero no más con champán. Oye, ¿y va a haber baile? Pues sí, para que los jóvenes se distraigan. Es mejor que lo hagan ahí entre cristianos a que se tengan que ir a otro lado. Y bueno, para algunos es legalismo. Para mí es entender que no tengo que buscar las formas del mundo para llenar nuestras vidas. Sí. Entonces, jóvenes, señoritas, ¿qué cosas estamos queriendo del mundo para sentirnos bien? Sí. A veces vemos, ¿no? Pues que la gente del mundo se pone tatuajes y, no, pues vamos a ponérnoslo, se ve padre, ¿no? Nos sentimos bien con ello. ¿Qué hay en tu corazón, sí, que no te satisface Dios, que tú necesitas buscar cosas del mundo para llenar tu vida? Porque al final eso es lo que Dios va a hacer al final de esa semana 70 con su pueblo de Israel. ¿Sí? Quitará la prevaricación, quitará el pecado, pondrá una condición espiritual ideal. Y yo no sé cuántos de nosotros nos mortifica el pecado o nos agrada el pecado. ¿Te aflige el pecado? ¿Te aflige ver dos hombres tomados de la mano o dices, bueno, pues ese es su problema? ¿Sí? ¿Te aflige esa maldad que está existiendo? ¿O solamente
estamos soportándolo y a veces coqueteando con ello. Y ahí es cuando podemos ver el carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios santo, que ama y que disciplina a aquel que toma por hijo. Y si tú eres hijo y eres hija, Dios te está diciendo: hijo, hija, quiero que vivas en santidad. Y podríamos decir: pero es difícil, Dios. Mira, todo lo que hay en el mundo, ¿no? Qué difícil es. Dios nos pedirá demandas que no son posibles para nuestra vida. Hermanos, ¿será posible? Sí. Y es cuando veíamos la vida de Daniel, un hombre que en un imperio corrupto y terrible fue un hombre contracultura, un hombre fiel, ¿sí? Un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de ese imperio. Y sabes una cosa, hermano o hermana, yo no sé si vamos a pasar la gran tribulación o no. ¿Saben por qué algunos temen pasar la gran tribulación? ¿Por qué creen que teman algunos pasar la gran tribulación? ¿Cuál será el trasfondo de decir: no, Dios, evítanos esto? ¿Cuál será el trasfondo de tratar de evitar que pase eso para la vida de la iglesia? No soportar la prueba. ¿Y por qué quizás no soportar la prueba? Porque nuestra vida espiritual no está bien, porque la fe no está bien, y decimos: Dios, es que si vienes y mira, ando coqueteando con las muchachas y veo a los chicos y quiero ir a practicar esto, ir a los conciertos de esta gente y vivir así. Y Señor, si tú vienes o si viene esta gran tribulación, ¿cómo me vas a agarrar, Dios? ¿Sí? ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa tu vida de cómo la estás viviendo hoy? Y que si comenzara a venir esa crisis sobre este mundo, ¿cómo la enfrentarías? ¿Sí? ¿Cuánto seguiríamos congregándonos? ¿Sí? ¿Seguirías adelante? Cuando hoy te es más cómodo a veces quedarte en tu casa el día de oración. ¿Sí? ¿Cómo vamos a enfrentar ese tiempo? Entonces, hermanos, miren, si quizás, sé que seguramente habrá dudas todavía sobre los eventos futuros, pero dice el Señor que esas cosas que Dios tiene, el que tiene un corazón diligente y las examina podrá conocerlo. Y es algo que es nuestra responsabilidad también estudiar. Pero más allá de ello, solamente la reflexión es esta: ¿en qué condición está tu vida hoy en día? Sí. A veces venimos y no sé si lo perciban o no, el sentir de la iglesia. No hay ánimo por levantarse a orar y dar gratitud. A veces está esperando uno que alguien ore y digo, yo no tengo problemas en levantarme 5 veces, en serio. Pero digo, ¿y mis hermanos no tienen gratitud? ¿No hay deseo de levantarse a orar? ¿De leer una meditación? Nada más venimos como espectadores, hermanos. ¿Cuál es el sentir de nuestro corazón con Dios, hermanos? Decía alguien que a veces decimos: no, yo ya soy salvo y si me muero me voy con Dios y yo voy a estar ahí con Él. Y dice: ¿para qué te ufanas tanto de eso? Si estar cerca de Dios es congregarte, es venir a cantarle, es venir a orar y no lo quieres hacer. ¿Para qué aseguras que yo si me muero, si me voy con Dios, cuando no es tu deseo en esta tierra estar con Dios? No leemos, no oramos, no tenemos tiempo devocional. Sí. Pero eso sí, aseguramos: yo me voy al cielo. ¿Lo anhelas? ¿Anhelas genuinamente eso en tu vida? Que Dios nos ayude, hermanos, a preparar nuestras vidas, cual sea la situación. Porque pudiera ser que el Señor venga por su iglesia antes, pero la pregunta es: ¿tú crees con tu vida de hoy en día que sí te irías con el Señor? Y si nos permitiera el tiempo de gran tribulación, ¿tú crees que permanecerías fiel o serías de los que te apartaras? Sí.
Voy a animarlos a ponernos en pie.